Mañana quería otra vez darles las gracias por la manera como me han recibido aquí en México, en Ciudad Juárez. Ha sido un verdadero privilegio estar entre ustedes y también el hecho de haber podido compartir con algunos de manera más cercana. Realmente venir a una conferencia como esta y ver tantas personas obviamente no permite que uno pueda tener comunión y cercanía con todos, pero por lo menos hemos podido tener comunión con algunos y realmente han bendecido mi alma y quería darles las gracias otra vez. Bien, hermanos, les pido por favor que vayan conmigo a un pasaje muy conocido del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Este es uno de los textos claves del Nuevo Testamento con respecto a la disciplina de la iglesia. Pero no se asusten, esta noche no vamos a hablar de la disciplina. Yo más bien quisiera llamar vuestra atención en esta noche a una enseñanza que este texto da por sentado. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta exhortación da por sentado algo, da por sentado una relación filial entre los creyentes que no permite que seamos indiferentes cuando vemos a uno de los nuestros que no anda bien. Pero ahora noten, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? Evidentemente no puede ser la iglesia universal. Cristo se está refiriendo a la iglesia local. Y aún hoy con el internet se pudiera decir esto a la iglesia local y no tendría sentido. Y si no oyere a la iglesia, aquí tenemos una iglesia que oye un reporte, una iglesia que puede hablar, entonces tenle por gentil y publicano. En otras palabras, la persona en cuestión debe ser removida de la membresía de la iglesia local como si fuera un inconverso. No estamos diciendo que lo sea. Puede ser que sea un creyente en muy mal estado espiritual, pero en lo que respecta a lo que la iglesia puede ver del testimonio público y externo de la persona, debe ser tratado como un gentil y publicano, es decir, como alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, obviamente el Señor está presuponiendo aquí que todos aquellos que profesen ser cristianos deben ser miembros de una iglesia local, porque nadie puede ser excluido si no ha sido primero incluido. Mis hermanos, la membresía de la iglesia local no es opcional para el cristiano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tengo un pastor amigo que dice, si tú profesas ser cristiano y no perteneces a ninguna iglesia local, deberías estar en un banco de órganos. Porque todos los miembros del cuerpo están unidos a un cuerpo. Nunca hemos visto, ¿verdad?, una mano andando sola, por ahí. Como vimos en el día de ayer, la iglesia ocupa un lugar central, un lugar importantísimo, vital en el plan redentor de Dios y debe ocupar un lugar central en la vida de todo cristiano. En ella el creyente es pastoreado, es cuidado, nutrido. Es en la iglesia donde ponemos nuestros dones en operación, donde podemos llevar a cumplimiento todos esos deberes que aparecen en el Nuevo Testamento de unos a otros, alentados unos a otros, exhortados unos a otros, servíos unos a otros, orad unos por otros. Nadie podrá desarrollar y mantener una vida espiritual estable, saludable y balanceada a menos que sea parte activa de una iglesia local. Sin embargo, a pesar de lo importante que es la iglesia para el creyente y para el testimonio de la verdad en el mundo, mis hermanos, seamos francos. La iglesia de este lado de la eternidad
está muy lejos de ser una comunidad perfecta. Y eso lo evidencia el mismo texto de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, Cristo está presuponiendo que es muy probable que en la iglesia alguien peque contra ti. Eso va a pasar. Los miembros que componen la iglesia no son perfectos, cada uno de ellos se encuentra en un proceso de madurez y crecimiento que no siempre será indoloro. Nosotros vivimos en un edificio de apartamentos de varias plantas, no sé cómo se dice aquí, de varios pisos. Estamos en un séptimo piso, en una séptima planta. Y resulta que las personas que han comprado ya en 2 ocasiones diferentes el apartamento que está encima del nuestro, precisamente encima del nuestro, lo han remodelado 2 veces. Remodelaciones de meses. Eso es incómodo. Mire, tener una gente encima del techo de uno, boom, 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 el día entero, eso es incómodo. Cuando el apartamento al lado tuyo, arriba de ti, abajo de ti, lo están remodelando, hay un momento que uno quiere de verdad coger un avión y irse. Bueno, déjame decirte algo, al hermano tuyo que está al lado de ti lo están remodelando. Y eso tiene sus inconvenientes. Eso tiene sus inconvenientes. Estamos en remodelación. Y cuando los creyentes no están conscientes de esa realidad, en vez de beneficiarse de ser parte de una iglesia, muchas veces terminan encontrando en la iglesia muchos tropiezos innecesarios al haberse forjado expectativas irrealistas que fueron luego frustradas. ¿Cuál es la realidad de la iglesia de este lado de la eternidad? Mientras se encuentre militando en este mundo caído, ¿cuáles son las expectativas que nosotros deberíamos tener con respecto a la iglesia? No el ideal de lo que nosotros quisiéramos, sino de lo que la iglesia es. Bueno, ese es el tema que yo quisiera considerar con ustedes en esta noche. Y honestamente, déjenme adelantarles algo. Yo tengo un propósito esta noche. Yo quiero que usted salga hoy de aquí enamorado de la iglesia local. Ese es mi propósito. Si yo no logro eso, yo fracasé. Yo quiero enamorarte de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Y yo creo que hay creyentes que aunque no lo dicen con la boca, la actitud que tienen es, Señor, contigo hasta el fin del mundo. Pero a la esposa tuya no la aguanto. Pero yo quiero que tú salgas esta noche de aquí con una idea diferente. La iglesia es algo glorioso, con todas sus imperfecciones, con todas sus debilidades, comenzando por los mismos pastores. Amén. No sé, tal vez Carlos es perfecto, pero por lo menos de esta parte para acá. Bueno, perfecto no es, he equivocado como 10 veces con el nombre mío. Hermanos, ¿cuál es la realidad de la iglesia? Bueno, yo quiero mostrarle 3 aspectos de la realidad de la iglesia en este mundo caído, la realidad de la iglesia de este lado de la eternidad. En primer lugar, la realidad de su composición mixta. La realidad de su composición mixta. Idealmente hablando, las iglesias locales deberían estar compuestas únicamente por creyentes, por personas que han sido transformadas por el poder de Dios, que han experimentado un nuevo nacimiento. Esa es una de las diferencias fundamentales entre el pueblo de Dios del antiguo pacto y el pueblo de Dios en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, todos los israelitas circuncidados pertenecían al pueblo de Dios, independientemente de la condición de su corazón. No todos eran salvos, obviamente. Sin embargo, todos disfrutaban de los privilegios, de los beneficios de ser parte del pacto, de ser parte de la nación con la que Dios había hecho un pacto. Pero en el libro de Jeremías, Dios anuncia la llegada de un nuevo pacto, muy diferente del anterior.
Dice Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Dios dice claramente, este nuevo pacto va a ser diferente del anterior, porque en este pacto que Dios va a hacer, en el que estamos ahora nosotros envueltos, dice: yo daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Todas las personas que pertenecen al nuevo pacto han sido regeneradas, tienen la ley escrita en el corazón, de manera que ya no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Todos los que realmente componen la comunidad de Dios en el nuevo pacto son personas perdonadas, son personas regeneradas, son personas que conocen al Señor. Así que idealmente hablando, todos los miembros de la iglesia que son miembros del nuevo pacto deberían ser cristianos. En 1 Corintios, Pablo le escribe diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como Pablo describe la iglesia de Corinto. Es obvio que Pablo tenía en mente a un grupo de creyentes. Es por eso, hermanos, que en nuestra iglesia, cuando alguien quiere ser miembro, los pastores los entrevistamos y tratamos de verificar que ciertamente hay evidencia en la persona de que entendió el evangelio, de que hay frutos de conversión, frutos de salvación en su vida. Y luego que los pastores ya entrevistamos a la persona, lo traemos delante de toda la iglesia, porque es la iglesia la que recibe a los miembros, y les damos una oportunidad a los hermanos, por lo menos de un mes, para saber si alguien en la iglesia tiene alguna objeción con respecto a que esta persona sea bautizada y recibida como miembro de la iglesia. Nosotros no queremos que sean creyentes maduros los que entran a la iglesia, pero que sean creyentes. Obviamente no pueden ser creyentes maduros porque se acaban de convertir. El Señor dice claramente: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. No es al revés, bautizándolos y enseñándoles, pero sí que manifiesten los frutos de un verdadero arrepentimiento y de fe en el Señor. Sin embargo, hermanos, por más cuidadosos que seamos los pastores, ninguna iglesia del mundo puede garantizar que un inconverso no va a entrar en la membresía. Eso es imposible. Nuestro juicio es falible. Nuestro conocimiento es limitado. Nosotros podemos evaluar los frutos externos de una persona, pero no podemos ver el corazón. Es por eso que en el proceso de la disciplina eclesiástica, Cristo mismo establece la posibilidad de excluir de la membresía a algunos que habían sido previamente incluidos. Y Cristo mismo dice: ténganlos por gentil y publicano. Aún durante la época apostólica, inconversos se colaron en la vida de la iglesia. Simón el mago fue bautizado por el apóstol Pedro. Y algunos inconversos llegaron al liderazgo. Hermanos, yo le doy gracias al Señor de que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir en una de sus cartas: os saluda Demas, mi colaborador. Y en otra carta tuvo que escribir: Demas me ha desamparado amando este mundo. Y uno se pregunta: Pablo, un hombre con tanto discernimiento, ¿no pudo darse cuenta que Demas era un falso? Cuando se reunían Timoteo, Tito, Epafrodito, Pablo y Demas a orar, ¿no era evidente que las oraciones de Demas eran huecas? No. A Pablo se le pasó. Y lo que es todavía más extraño, Pablo recibía revelaciones directas del Señor. ¿Por qué Dios, el Señor Jesucristo, no le dijo a Pablo: Pablo, cuídate de Demas, es un falso? Cristo dejó que Demas llegara al equipo pastoral de Pablo.
Y el Espíritu Santo quiso que eso quedara registrado en el Nuevo Testamento, para que la iglesia del Señor a lo largo de todos los siglos supiera que eso es posible. Es por eso que las cartas del Nuevo Testamento no asumen que todos los que pertenecen a la iglesia son creyentes. ¿Recuerdan lo que citamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 19? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Queridos hermanos, esa es una realidad que afecta la vida de la iglesia de este lado del cielo. Hay inconversos en la iglesia que son miembros, en la mayoría de las iglesias. Por más clara que sea la predicación de la palabra, por más cuidadosos que sean los pastores al examinar la profesión de fe, ninguna iglesia bajo el cielo puede garantizar 100% que todos los que pasen a ser miembros serán creyentes. Pero en segundo lugar, tenemos que considerar de la iglesia la realidad de su lucha, la realidad de su composición mixta, pero también la realidad de su lucha. No todos los pecados que afectan a la iglesia son cometidos por inconversos dentro de la iglesia. Así como debemos tomar en cuenta que hay inconversos a veces en la iglesia, también debemos tomar en cuenta que los creyentes en Cristo, regenerados, santificados y todo lo que usted quiera, están en una lucha, están en una guerra espiritual. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Pablo dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en un campo de batalla. Estamos enfrentando un enemigo muy poderoso. La buena noticia es que los recursos que el Señor nos ha dado también son muy poderosos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. Tanto la fuerza como la armadura provienen del Dios Todopoderoso, y tanto una cosa como la otra están a nuestra disposición para que podamos retener nuestra firmeza hasta el final del combate. Pero que a nadie se le ocurra enfrentar a este enemigo en sus propias fuerzas, y mucho menos tomarlo a la ligera. Queridos hermanos, amados hermanos, Satanás no está jugando a la guerra. Es un enemigo cruel. Y su foco de ataque es la iglesia. El diablo no se ocupa de los bares. El diablo no se ocupa de los prostíbulos. Esos son suyos. Nosotros somos sus enemigos. Al diablo no le importan en lo más mínimo las iglesias apóstatas. Esas también son de él. ¿A quiénes ataca Satanás? A esos mismos hombres y mujeres a quienes Pablo exhorta vestirse de toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es a los miembros de la iglesia de Éfeso a quienes Pablo dirige esta exhortación, porque la iglesia es el blanco de ataque del enemigo. Él ya no puede robarnos la salvación, gloria al Señor por eso. Esa salvación la compró Cristo con el precio de su sangre. No, Él no la puede robar. Pero sí puede tratar de dividirnos, sí puede tratar de frenar nuestro crecimiento espiritual, desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo, de la obediencia, todo lo que sea necesario con tal de minar nuestra utilidad en el reino, para que vengamos a ser motivo de escarnio para el pueblo de Dios y para el evangelio. Mis hermanos, todavía no hemos llegado al cielo. Estamos en un campo de batalla luchando contra el diablo, contra el mundo, contra el pecado que todavía mora en nosotros. Si nos descuidamos, tarde o temprano sufriremos el daño y ocasionaremos que otros sufran también. Piensa por un momento en muchos de los problemas que tú has tenido en la iglesia. No, pastor, yo no he tenido ni un solo problema. Wow.
Amén. Qué bueno, hermano. Pero para aquellos pobres mortales que sí lo han tenido, te vas a dar cuenta que todos o muchos de esos problemas han sido ocasionados por el pecado de otro. Y muchos de esos pecados los cometen cristianos. Cristianos que pecan contra ti. Si tu hermano peca contra ti, dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, porque de lo contrario vamos a salir heridos. Sin embargo, esta es una moneda que tiene dos caras. Nosotros no podemos dejar de ver la lucha en la que todos los cristianos estamos envueltos, pero hay otra realidad que yo quiero poner delante de vuestros ojos, porque es una realidad que muchas veces pasamos por alto. Ya dijimos la realidad de la composición mixta de la iglesia, ya hablamos de la realidad de la lucha de la iglesia, pero no pasemos por alto la realidad de la victoria de la iglesia. La victoria de la iglesia. Seguramente muchos aquí han escuchado de ese profesor que muestra a sus alumnos una cartulina blanca con un punto en el centro y le pregunta a los alumnos, ¿qué tenemos aquí? Todos responden, un punto. Y el profesor les dice, qué injustos son ustedes. No, aquí hay toda una cartulina blanca, pero ustedes solo vieron el punto negro. Eso parece que, ¿verdad? Que es como parte de la naturaleza humana. Ver el punto negro. Eso es lo que sobresalta. Nos concentramos en lo negativo y fácilmente perdemos de vista todo lo que se está haciendo bien. Por eso, cuando pensamos en el pueblo de Dios, vamos a ser honestos otra vez. Cuando pensamos en el pueblo de Dios, muchas veces lo primero que suele venir a nuestras mentes es el punto negro en la cartulina. ¿Saben por qué? Porque el resto lo damos por sentado. Por ejemplo, todo creyente debería llegar temprano a la iglesia. Todo creyente. A menos que una causa justa, ¿verdad?, se lo impida. Pero todos deberíamos ser puntuales. Yo le decía a los hermanos cuando dimos la charla de educación que una de las características que tenemos los dominicanos es que nosotros somos increíblemente puntuales. Me imagino que en México debe ser igual. Cuando tú invitas a un dominicano a una reunión que comienza a las 8, él llega a las 9 en punto. Ahora, nosotros somos cristianos, por encima de ser mexicanos, por encima de ser dominicanos, y si decimos una hora debe ser, como decimos nosotros allá, hora cristiana. Ahora, hay personas que llegan tarde al culto y los hermanos se dan cuenta. Ahora, ¿cuántas veces tú te has visto a ti mismo dándole gracias a Dios por todos los que son puntuales? Señor, gracias por esos hermanos que hacen provisión para estar en su iglesia a tiempo. No lo notamos. No lo notamos porque ellos están haciendo lo que estaban supuestos a hacer. Y eso puede aplicarse a muchas otras áreas en la vida de la iglesia. Mis hermanos, nosotros debemos hacer el esfuerzo consciente de estar más al acecho de aquellos motivos por los que debemos darle gracias a Dios, por la iglesia, por los hermanos que componen la iglesia y luchar contra esa tendencia de concentrarnos únicamente en lo malo. Y en ese sentido el apóstol Pablo es un ejemplo. Busquen todas las cartas de Pablo, excepto Gálatas. Pablo comienza sus cartas siempre diciendo, yo doy gracias a Dios por ustedes. Yo a veces me pregunto, si yo hubiera escrito la carta a los Corintios, yo hubiera comenzado diciendo, yo le doy gracias a Dios por la forma como Dios los ha bendecido con toda gracia a los Corintios. Pero no solamente debemos estar más atentos a esos motivos visibles de acción de gracias, sino que también debemos estar conscientes, mis queridos hermanos, de que nuestros hermanos a nuestro alrededor, al igual que nosotros, están peleando diariamente una batalla en la que obtienen grandes victorias que nadie ve. Siempre la iglesia está llena de hipócritas. Piensen esto. Piensen esto. ¿Cuántos hermanos llegan? Yo no sé aquí, pero en Santo Domingo pasa que a veces uno va al banco y cuando uno llega al counter, al cajero, bueno, sí, pero exacto, al cajero, ahí está una joven
muy bonita, bien mal vestida. Y uno tiene que decirle, vine a hacer un depósito. Eso nadie lo vio, el hermano que quitó la vista para no ver lo que no debía ver, nadie lo vio. Eso fue algo que sucedió entre él y Dios. El hermano que estaba viendo televisión y salió de repente una escena que él no debía ver, inmediatamente cambió el canal. El hermano que cerró sus labios para no descargar su ira contra ese conductor imprudente que se metió en vía contraria y casi te arrolla. Y el hermano estaba a punto ya y dijo, no, yo soy cristiano. Aquel otro que se levantó de madrugada para tener comunión con el Señor, para orar por su iglesia, para orar por sus hermanos, por la obra de Dios en sentido general. Hermanos, esas cosas nadie las ve, excepto Dios. Yo quiero que ustedes piensen en todas las victorias que los hermanos de tu iglesia tienen cada día que tú ni te enteras. Son grandes victorias, obtenidas con gran determinación y en dependencia de Dios. Mis hermanos queridos, el pecado suele hacer ruido. Y fácilmente podemos llevarnos la impresión de que todo se está cayendo en pedazos. Como Elías, Señor, solo yo he quedado. No, Elías, eso no es verdad. Eso no es verdad, Elías. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, pero tú no lo sabías. Tú no lo sabías. La realidad de la obra que Dios está haciendo en medio nuestro, mi querido hermano, mi querida hermana, es mucho más amplia de lo que nuestros ojos ven. Sí, estamos en una lucha. Lamentablemente algunos han sido heridos y seguramente no serán los únicos. Pero mira a tu alrededor, mi hermano. Mira a tu alrededor. Porque hay muchos aquí en esta iglesia en Juárez, que tienen años corriendo la carrera. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? 35. Como 35 años. Hay personas aquí que seguramente tienen 30 años, 20 años, 15 años, 10 años. Corriendo la carrera con mucha dificultad, a veces a campo traviesa. Y siguen corriendo. Con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabes qué es eso, mi amado hermano? Una muestra tangible del cuidado y la protección de Dios sobre su iglesia. Una muestra tangible del cuidado de Dios sobre sus hijos. Y a la luz de esa realidad, ahora nos preguntamos, entonces, ¿cuál debería ser nuestra expectativa de la iglesia en este mundo caído? Tomando en cuenta la realidad de su composición mixta, tomando en cuenta la realidad de su lucha, tomando en cuenta la realidad de su victoria, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué debemos esperar de la iglesia? Bueno, en primer lugar, hermanos, estas cosas nos enseñan que no debemos tener una expectativa romántica con respecto a la iglesia. Algunos llegan a la iglesia pensando que encontraron la sociedad perfecta. Por fin, aquí todos se aman. Aquí nadie juzga al hermano. Aquí no hay chismosos. Todos están deseosos de servir a los demás. Aquí no hay egoísmo, aquí no hay orgullo. Cuando llegues a un sitio así, pellízcate, estás dormido o estás muerto y no lo sabías, no te habías enterado, llegaste al cielo. Hermanos, eso no es real, como lo muestran claramente las cartas del Nuevo Testamento. Todos los principios que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento para solución de conflictos dentro de la iglesia, asumen que van a haber conflictos dentro de la iglesia.
Pensemos por un momento en el contexto de la iglesia. Todos estamos aquí lidiando con nuestros pecados, no lo olviden, estamos en remodelación. Sometidos a una amplia gama de tentaciones en diferentes niveles de crecimiento espiritual, en diferentes condiciones espirituales. Hay hermanos que están encendidos en fuego, hay otros que están languideciendo a punto de morir en la misma iglesia. Provenimos todos de trasfondos culturales, trasfondos sociales, educacionales, económicos diferentes. Lo que tal vez para ti es una mala educación, para el hermano es la cosa más natural del mundo. Por eso es que Mark Dever dice, tú quieres saber si tu nueva vida es real, comprométete con un grupo de pecadores salvados, intenta amarlos, no lo hagas durante semanas ni durante meses, hazlo durante años y entonces descubrirás si tú amas a Dios o no. Haz la prueba. Entre nosotros hay nuevos creyentes que todavía tienen trazas de su antiguo patrón de vida. Hay otros que han llegado con mucho entusiasmo, pero con poca sabiduría. Tenemos viejos creyentes que ya han olvidado los conflictos que experimentaron cuando todavía eran jóvenes en la fe. Otros que están anquilosados, demasiado familiarizados con cosas que todavía entusiasman a los nuevos creyentes. Ya se te pasará. Tengo contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Imagínate a una esposa que le dice a su marido, mi amor, déjame decirte algo. Mira, yo voy a seguir planchando tus camisas, yo voy a seguir haciéndote la lavandería, voy a hacerte la comida, voy a atenderte. Yo voy a hacer todo lo que una esposa modelo debe hacer. Ahora déjame decirte algo para que estemos claros. Yo estoy enamorada de otro hombre. El esposo no le va a decir, bueno, pero por lo menos vas a seguir haciendo todas las otras cosas. Eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Ellos estaban haciendo las mismas cosas, pero no con el mismo corazón. Esa es la iglesia en el mundo real. Ahora, por esa razón no deberíamos asumir una postura cínica con respecto a la iglesia. Una postura pesimista con respecto a la iglesia. Esos mismos que llegan a la iglesia con una visión romántica son los que generalmente se van despavoridos cuando ven la realidad. No es como pensaron al principio. Y luego escuchamos a ese tipo de personas hablar de la iglesia con mucha amargura y resentimiento. En los años que yo tengo siendo pastor y aún cuando tengo que viajar a otros lugares, las cosas que yo oigo de la gente hablando de la iglesia, es horrible. Es horrible, personas que están quemadas. La iglesia está llena de hipócritas. Por eso yo he decidido no pertenecer a ninguna iglesia local. Yo no sigo a hombres. Yo sigo a Cristo. Es que si tú sigues a Cristo, debes hacer lo que Él dice. Y Él dice que tú debes pertenecer a una iglesia. Queridos hermanos, la iglesia continúa siendo la sociedad de los redimidos, el cuerpo de Cristo, la comunidad sobre la cual Dios tiene sus ojos, el instrumento por medio del cual Dios proclama, sostiene, mantiene la verdad en el mundo. Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Esa iglesia imperfecta. Es el lugar donde Cristo manifiesta su gloriosa presencia. Cuando 2 o 3 se congregan en su nombre.
wow, Cristo viene y se hace presente en su iglesia. Eso no sale por internet. Eso no sale en la grabación. Hay que estar aquí. Cuando Cristo se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, hay que estar aquí. Eso no se experimenta en ningún otro lugar. Estar en la iglesia en el día del Señor, con el pueblo del Señor, escuchando la palabra del Señor. No hay nada que sea más valioso que eso. Eso es glorioso, hermanos, eso es glorioso. Es en la iglesia donde operan los dones que Cristo da a su pueblo para edificar a sus santos. Ese es el pueblo con el que tenemos comunión ahora y con el que tendremos comunión por toda la eternidad. Sí debemos tener una expectativa realista de la iglesia de este lado de la eternidad, pero no una perspectiva pesimista de la iglesia. A lo largo de los siglos, la iglesia de Cristo ha tenido que pelear muchas batallas. Muchos han celebrado anticipadamente la desaparición de la iglesia. Pero me encanta como dice alguien, han repicado las campanas, han anunciado su muerte, han publicado la esquela mortuoria, pero el cadáver nunca ha aparecido. La iglesia sigue aquí. Porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Él va a cumplir su promesa. A veces los creyentes leen ese texto: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y se imagina la iglesia, ¿verdad?, en un rinconcito allí tratando de protegerse de los ataques del diablo. No, hermanos, lo que ese texto enseña es exactamente al revés. Es el diablo que está tratando de que la iglesia no penetre. Son las puertas del Hades las que no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está allí atacando la ciudadela del infierno, sacando esclavos, sacando cautivos y libertándolos con el evangelio en el nombre de Jesucristo. Y nadie podrá impedir que la iglesia haga eso. Es en ese contexto, hermanos, que nuestro Dios y Padre está obrando en nuestros corazones para conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que esos problemas que te desaniman de la iglesia son los que Dios está usando para transformarte? Ese es el cincel. Examinen cada aspecto del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5:22. Y ustedes se van a dar cuenta que todos crecen únicamente en medio del problema. El fruto del Espíritu es amor. Ajá, ¿amor a quién? Amor al que te cae bien, amor al que te sirve, amor al que es incondicional contigo. No, eso no es un fruto del Espíritu, porque hasta los impíos aman a la gente que los aman. El fruto del Espíritu es amar al que no es amable. El fruto del Espíritu es amor, gozo. No cuando tienes un buen sueldo, una buena salud, un buen coche. Es gozo en medio de la dificultad. Ese es el fruto del Espíritu. Hay un dato curioso en el Antiguo Testamento. El dato curioso es que cuando Dios ordenó que construyeran el templo de Salomón, dio una directriz de verdad curiosa. Él decía: yo quiero que corten la piedra en la cantera exactamente como va a encajar dentro de la construcción del templo, porque yo no quiero que durante la construcción del templo haya ruido. Así que cortaban la piedra en la cantera, la traían al templo y colocaban la piedra en silencio, sin ruido, construyendo el templo de Salomón. Y un teólogo puritano decía: eso es exactamente lo que está pasando con la iglesia. Nosotros somos piedras vivas. El problema es que aquí estamos en la cantera. El ruido está aquí. Pero cuando lleguemos allá, vamos a ver un templo que se va a hacer en silencio y sin ruido. Pero aquí hay ruido. Problemas vendrán,
Algunos quedarán postrados en el camino sirviendo de escarnio al evangelio y al pueblo del Señor, pero aún así Cristo seguirá edificando a su iglesia porque Él se comprometió a presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, una iglesia que será santa y pura. Y Cristo verá eso. Cristo seguirá usando hombres y mujeres débiles para hacer su obra. Y mis hermanos, todos nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa empresa para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Yo quiero ahora llevarnos al futuro. Yo quiero ahora ayudarte a contemplar la iglesia, no como la iglesia es, sino como la iglesia será. Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Y por favor, hermano, activa tu imaginación. Apocalipsis es un libro apocalíptico, literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica se vale de muchas figuras para impactar nuestra imaginación. ¿Qué te impacta más? Que salga un titular mañana en el periódico que diga, bueno, voy a decir por lo menos República Dominicana, porque tal vez México es diferente. Un titular que diga, la corrupción ha llegado a todos los niveles del gobierno. O un titular que diga, el pulpo de la corrupción arropó al palacio. ¿Cuál titular te impacta más? El pulpo de la corrupción. Bueno, eso es lo que hace Apocalipsis. Apocalipsis nos habla en figuras que despiertan nuestra imaginación. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿No puedes tú amar a esa esposa ahora? Porque si no puedes amarla ahora, tal vez tú no vas a estar ahí. Apocalipsis 21. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. ¿De qué está hablando Juan aquí? De la iglesia. Por favor, hermano, no es que vamos a vivir en una ciudad cúbica. No. Juan está describiendo la iglesia. Noten el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la iglesia. Y ahora Juan, en un lenguaje simbólico, va a comenzar a describir la iglesia futura, la iglesia glorificada, como si fuera una ciudad extraordinaria. Y dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Eso será la iglesia. Por eso dice Juan aquí, que está fundada sobre los 12 apóstoles. ¿Qué es lo que está fundado sobre los apóstoles? La iglesia. ¿Y por qué dice el texto que la ciudad tenía una forma cúbica, que dice que la anchura, la altura era igual? Hermanos, la escritura debe interpretarse con la misma escritura. ¿Qué es lo único que hay en la Biblia que tiene forma de cubo? Lo único que hay en la Biblia que tiene forma de cubo es el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo. Lo que Juan está diciendo aquí es que cuando la iglesia esté en gloria, cuando la iglesia esté glorificada, mis hermanos, nosotros seremos el lugar santísimo.
estaremos en la presencia misma de Dios y la iglesia será perfecta. Pudiéramos nosotros comenzar a contemplar ese final glorioso con los ojos de la fe, de tal manera que nuestros corazones se llenen de admiración adelantada por la iglesia, por esa iglesia que compartirá de ese modo la gloria de Dios. Hermanos, ¿podemos nosotros mientras tanto comprometernos con nuestra iglesia local, poner nuestros dones en operación, apoyar su liderazgo, apoyar su ministerio con nuestros recursos, hacer todo lo posible para que la iglesia siga avanzando en madurez, dando testimonio del evangelio para la gloria de Dios? El problema es que muchas veces nosotros nos divorciamos emocionalmente de la iglesia y comenzamos a ver la iglesia como algo que está fuera de nosotros. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tú eres parte del problema de tu iglesia y que tú eres parte de su solución? En la iglesia no hay amor. ¿En cuál iglesia? En la tuya. Tú te imaginas a un esposo, a un señor, perdón, que está en un parque y de repente llega otra persona que no se conocen entre sí, comienzan a hablar y de repente pasa una mujer y este hombre le dice al otro hombre: ¿tú ves esa mujer que está allí? A mí me da una pena. ¿Y por qué te da pena? Oye, porque esa mujer tiene un matrimonio tan desgraciado, pero desgraciado. Esa mujer es infeliz, tiene un matrimonio, pero miserable. ¿Y tú cómo lo sabes? Ah, porque yo soy su esposo. Oye, escúchame. La gente dice, la iglesia, la iglesia, ¿y cuál iglesia? Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte del problema. Y tú eres parte de la solución. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a cultivar una pasión creciente por la iglesia, en la misma medida en que se acrecienta nuestra pasión por Él. No se puede tener pasión por Jesús sin tener pasión por su cuerpo, sin tener pasión por su esposa, por esa esposa por la que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es mi oración, hermanos, por cada una de las iglesias locales aquí representadas, que el Señor bendiga a la iglesia aquí en México, para el avance del reino de Dios, no solo en Ciudad Juárez, no solo en todo México, en todo lugar a donde el Señor quiera usarlos para el bien de las almas y para la gloria de su nombre. Es un privilegio ser parte de la iglesia. Es un privilegio ser parte de la familia de la fe. Es glorioso ser miembro de la iglesia. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por darnos otra vez la oportunidad de predicar tu palabra. Pero Señor, gracias por la iglesia. Gracias por estas piedras vivas que todavía están siendo pulidas aquí en la cantera, hasta que nosotros lleguemos a aquel día, Señor, y veamos la iglesia glorificada y veamos a tus santos completamente transformados, todos iguales a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo.
Padre, bendice tu palabra en esta noche. Aplícala, Señor, con poder en el corazón de cada uno de tus hijos, conforme a su necesidad, porque te lo suplicamos en el precioso, glorioso, exaltado nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.